Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Esta era su vida. Esta era su vida de la iglesia. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la enseñanza, la edificación, en la comunión unos con otros, o sea, había unidad, en el partimiento del pan y las oraciones. El partimiento del pan, recuerden que es la cena del Señor, pero también es comían juntos. De hecho, el versículo 46 dice: y perseveraban, o sea, la cena del Señor, dice, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Comían juntos. Entonces, por eso les digo que al participar de la cena del Señor había una comida. Entonces, oremos. Dios bendito, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Dios, por la rica bendición de sustentarnos. Dios, nos acostamos, dormimos, despertamos, porque tú nos sustentabas, y te damos gracias por ello, Dios. Gracias porque derramas gracia sobre gracia. Es decir, a pesar de la salvación, aún así nos bendices más, y aún así, a pesar de bendecirnos más, sobre la provisión que tú traes cada día. O sea, Dios, que tu gracia es grandemente abundante. Ahora, Dios, te pedimos que nos hagas, Dios, nos llenes de ti, más bien nos llenes para que entender que la gracia es suficiente. No necesitamos nada más aparte de eso. La gracia es meramente suficiente. Llénanos, Dios, para ver, Dios, que hay una gran necesidad en el mundo, de verdad lo hay. Cada día la violencia crece más, cada día las epidemias son más, cada día la escasez es más. Y Dios, al tener toda esta problemática encima, los gobiernos tratan de oprimir, y de hecho Dios insistirá más en esa opresión en base de que ellos no tienen la solución, solamente tú. Y la iglesia está para ofrecer esa solución. Entonces, Dios, llénanos de ti para ofrecer una mejor perspectiva de lo que el mundo, los gobiernos y la economía ofrece. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, entonces la iglesia y su labor. La iglesia y su labor es hacer discípulos, ¿verdad? Así que ellos tenían una vida, ellos perseveraban en la doctrina, es decir, aprendían, se edificaban, ellos comían juntos, participaban de la cena del Señor, ¿verdad? Yo creo que yo voy a pedir a la iglesia. Entonces, si a veces nada más te hacen preguntas capciosas, ya no son ni teológicas. Entonces, pero yo creo que voy a pedir que la iglesia me ayude en eso, o sea, que dé la pauta, que pueda oficializar la cena para participar más seguida de ella, porque no estamos, de verdad, no estamos participando de la cena del Señor. Y no nos estamos probando cada uno, así nos probamos casi cada año. Entonces, es muy crítico. Entonces, participaban de la cena del Señor, comían, oraban, estaban juntos, ¿verdad? Cantaban y hacían todo ese tipo de cosas. Entonces, la iglesia y su labor, si la iglesia no evangeliza, se fosiliza. Entonces, hablemos un poco sobre el contexto de las iglesias. ¿Sí? Las iglesias primitivas, las iglesias del primer siglo. Hablemos un poquito sobre el contexto de estas iglesias primitivas. Las iglesias primitivas no poseían la Biblia. Recuerden que todavía el Nuevo Testamento no estaba escrito. ¿Sí? No contaban con pastores, con entrenamiento. Es decir, si había pastores, no había pastores que vieran en un seminario. Todavía no, ¿verdad? Todavía no, recuerden, todavía no tenían el Nuevo Testamento. ¿Sí? Entonces, también no contaban con pastores con entrenamiento, no eran dueños de ninguna propiedad, no tenían edificios, se reunían en las casas de los hermanos que más dinero tenían y que tenían más casas más grandes y que tenían unas 2, 3 casas, pues allí se reunían, ¿verdad? Ahí se reunían. Entonces no tenían propiedad, tampoco tenían un organigrama como nosotros lo tenemos. No lo tenían. Además vivían en una cultura altamente hostil. Claro que sí. O sea,
no solamente la persecución de Roma era una situación hostil, ¿sí? No solamente los gobiernos tenían una acción hostil sobre la iglesia. Recuerden que también la gente lo rechazaba, ¿sí? El miércoles comentaba de aquel Dídimo, ¿verdad? Que vendía en Hechos 19, donde aquel que vendía templos de la diosa Artemisa, que hacía todo ese tipo de dioses, de Zeus y todo eso, ¿verdad? Y Pablo llega y le dice que son dioses falsos. Y se enoja y dice, va y levanta un grupo de artesanos y les dicen, oigan, estamos corriendo peligro en el negocio, este cuate está diciendo que son dioses falsos, vamos a perder todo el negocio. Y es más, no solamente me preocupa mi negocio, dice Dídimo, sino que además me preocupa que el templo de la diosa Artemisa quede sin adoración y lo tumben. Entonces levanta un gentío contra Pablo. Entonces la iglesia también tenía esa hostilidad de parte de la gente. Ustedes recuerdan bien, cuando dices la verdad, la ira se asoma. Cuando dices la verdad, la ira se asoma. ¿Sí o no? ¿Y por qué? ¿A quién le gusta? Levanta su mano, ¿a quién le gusta que le digan la verdad? ¿Verdad que no? Entonces, cuando dices la verdad, la ira se asoma. Entonces, esa era hostilidad también de parte de la gente. La gente tenía hostilidad hacia la iglesia. Eran generalmente pobres y sin educación, los hermanos, y no tuvieron ninguna de las conveniencias modernas de hoy, ¿verdad? No tenían carretas, no tenían Facebook, no tenían celular, no tenían nada, no había nada de eso. Hoy día creo que sí hay muchas comunidades, ¿verdad? Pero no tenían nada de eso. A pesar de todas sus dificultades, la iglesia temprana no solamente sobrevivió ese rastro de la sangre, como se le denomina, sino que también prosperó la iglesia, prosperó al grado de que en pocas décadas tuvo un impacto altamente notable en el Imperio Romano. ¿Cuál era la expresión que se decía en aquel tiempo? Estos que trastornan el mundo entero. Es un hipérbole. Bueno, sí, era el mundo entero, porque recuerden que antes el mundo entero era esa parte, ¿sí? Todavía no había, hasta acá sí había, pero no tan poblado. Entonces, estos que trastornan el mundo también llegan hasta la puerta de nuestra casa. Parafraseando lo que dice, ¿verdad? ¿Cómo es que llegan hasta acá? ¿Verdad? Eso es interesante. Entonces, ¿cómo sucedió esto? ¿Cómo puede ser que las iglesias, quienes no tenían la Biblia concluida, ni una organización, es decir, no había ministerio ni nada por el estilo, ¿verdad? No había que femenil, no había que otro ministerio, ni otro ministerio, ni el otro ministerio, ni tampoco líderes con alta educación, tampoco la había teológica, hablo teológicamente. ¿Pudieron tener tanto impacto? ¿Será porque ellos hacían algo diferente de lo que las iglesias de hoy están haciendo? Claro que sí, ellos hacían algo diferente. ¿Sí? Nosotros normalmente tenemos lo que le pasó a la iglesia de Éfeso. Nosotros normalmente tenemos una rutina, ¿sí o no? ¿Verdad? Nosotros en nuestra cosmovisión está que la iglesia está en un lugar donde vamos y un grupo de expertos nos dicen algo y hacen algo y una especie de liturgia, ¿qué? Y ya fue la iglesia, ¿verdad? Y no es así. Ellos hicieron otra cosa. Ellos hicieron algo diferente de lo que las iglesias de hoy están haciendo, ¿sí? Entonces, algunas razones del por qué quizás, argumentando a la iglesia primitiva, ¿sí? Algunas razones del por qué quizás ellos llegaron hasta la puerta de la casa de la gente y trastornaron a la gente, trastornaron el lugar donde iban, algunas posibles razones. Pero vamos a ver otras que todavía son más interesantes. Primero, quiero proponer algunas razones del por qué la iglesia temprana trastornó el mundo. Nada más quiero proponerlas. Y son realidades, pero hubo otras cosas. Puede ser que había un gran vacío espiritual, ¿sí? Causado que la gente se convirtiera fácilmente. O sea, podemos argumentar eso, pastor.
Pero ¿sabe que en ese tiempo había un gran vacío espiritual? El mismo Israel esperaba a ¿quién? Al Salvador. Entonces podemos denotar allí que había un grande vacío espiritual. Y esto hizo que la gente, ¿verdad? Posiblemente podemos argumentar, pero la historia siempre es la misma. Hoy también hay un gran vacío, ¿sí o no? En cada parte de la historia siempre va a haber un gran vacío. O sea, nosotros estamos luchando contra ¿qué ahorita? Contra la imposición de los gobiernos, ¿sí? Contra la corrupción de los gobiernos, contra la pandemia y otras cosas que están suscitándose como el SIDA, el cáncer. O sea, en cada parte de la historia ha habido un ¿qué? Una gran necesidad, porque todas estas cosas hacen un vacío espiritual, ¿sí o no? Hacen sensible a la gente y la gente, ¿verdad? Tiene que venir. En aquel tiempo era lo mismo, diferentes cosas, pero el contexto también es así. Entonces, posiblemente podemos decir que por eso trastornó el mundo, porque había un vacío espiritual, pero siempre hay un vacío espiritual. Y yo me atrevo a decir que hoy es más grande el vacío. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo había unos cuantos de millones de personas. Hoy hay cientos de millones de personas. ¿Sí? Decimos, ¿por qué en la Ciudad de México hay tantos contagios y la gente se espanta y que dice, pues tiene que haberlos? ¿Por qué tiene que haberlos? Mucha cantidad de personas. Si tan solo en la Ciudad de México, ¿cuántos millones son? ¿Verdad? No es como si dijéramos aquí nada más hay un contagiado. Pues sí, ¿cuántos somos? 50,000 ciudadanos, a diferencia de allá, ya tienen que ser muchos. Y luego que usan el metro y tantas cosas, pues, son gente donde pues, tiene que haber más contagios. Eso es tan obvio. Y no es por descuido de los gobiernos, es que es así, o sea. Ahora, bueno, entonces esa es una. Entonces la otra razón puede ser que había menos confusión. Puede ser que había menos confusión al haber menos sectas predicando un Cristo falso. ¿Sí? Hoy tenemos tantas sectas, ¿verdad? Como los que no son ni de Jesucristo, no son ni de los últimos días, no son ni iglesias, ni son, ¿verdad? Ya saben a quién me refiero, ¿verdad? Los mormones. La iglesia de los santos de los últimos días de Jesucristo, pero no son ni iglesia, no son ni los santos, no son ni de Jesucristo, ni tampoco son de los últimos días. ¿Sí? Entonces, hay cada vez más sectas, ¿verdad? Posiblemente podemos alguna, pero había menos sectas presentando un Cristo falso. Pues sí había menos, pero recuerden que había una más potente. Era el judaísmo y era el sincretismo de Roma. A ver, luchen contra eso, ¿verdad? Entonces, el contexto es el mismo, pero podemos argumentar, bueno, pastor, es que la tercera, quizás el Espíritu de Dios estaba obrando más que en nuestros tiempos. ¿Ustedes creen eso? Podemos argumentar eso, pero es que en aquel tiempo fue el derramamiento del Espíritu Santo y se llenó la iglesia y por eso salieron corriendo a compartir el Evangelio. Sí, pues sí es cierto eso. Entonces el Espíritu era diferente a que... O sea que en tiempos el Espíritu va siendo diferente en cada parte de la historia. No, el Espíritu es el mismo. El mover de la iglesia es otra cosa. ¿Sí? La receptibilidad de la iglesia es otra cosa, pero el Espíritu es el mismo. Así que podemos argumentar esto, pero no fue esto solamente digo, porque hay algo de esto. Pero no fue solamente esto, no fue solamente el mover del Espíritu, el vacío espiritual y la confusión. No fue solamente esto, hubo otras cosas. Todas estas causas pueden ser parte del por qué la iglesia primitiva tuvo más impacto, ¿cierto? Pero hay una causa más. Los del camino tuvieron una práctica diferente en su vida. Fíjate la diferencia. Todo está en un contexto, pero tuvieron una práctica en su interior, en su vida. Lo que ellos hacían era muy diferente, demasiado diferente. No por nuestra organización, nuestra forma de organizarnos hoy como iglesia, debe de quitarse eso.
Eso es la esencia dentro de todo nuestro organigrama. El problema es que intercambiamos el organigrama por esta esencia, ¿sí? Empezando por el amor. Entonces, quiero compartir esta práctica diferente en su vida. Tuvieron una práctica diferente en su vida. ¿Cómo fue esa práctica? La primera cosa que... bueno, se le pasó a la hermana. Otra. Entonces, primer práctica. Creo que está abajo, ahorita la revisas para arriba. Ahí está. Entonces, la primera, ¿cuál es? En todo y sobre todo. El amor. Eso dice la Escritura. En todo y sobre todo, amor. En todo lo que hagas, amor. Eso lo veíamos en la iglesia a Éfeso. En todo lo que hagas, pon amor. Y sobre todo el amor, sobre tu falta de percepción, sobre tu sentimiento de autocompasión, sobre tu amargura, sobre tu ira, sobre todo amor, ¿sí? Sobre tu falta de sobrellevar, sobre todo amor. Y en todo lo que hagas, amor. En todo lo que hagas, pon amor. Y sobre todo, tus emociones, tus pensamientos, tu voluntad, tus decisiones, en todo, sobre todo, amor. Eso es lo que se tiene que procurar. En todo y sobre todo el amor. Juan 13:35, ¿verdad? Aquí tenemos este principio de práctica. El principio de práctica característica y causa de impacto es el amor entre los cristianos. O sea que el amor es una característica, es una práctica que causa impacto entre los cristianos, pero no solo entre los cristianos, sino en la gente. En Juan 13:35 dice: en esto, ¿en qué? En que se aman unos a otros, sabrán que son mis discípulos. En esto van a conocer que son cristianos. En esto van a conocer que son los del camino. Eso es lo que veía diferente la gente en la iglesia primitiva. El amor, ¿sí? Estaban impactados los judíos, los romanos. Después del evento de la cruz, hasta los mismos romanos impactaron de que primero los judíos y los gentiles no se podían ver. Y resulta que después ya comían juntos. ¿A causa de qué? De la cruz. A causa de la gracia, a causa de que el Señor entregó su vida voluntariamente. Ya pueden estar juntos. No solamente gentiles, no solamente judíos, sino hasta griegos y romanos. Podían comer juntos, podían estar juntos. A pesar de su cultura, de lo que sea, podían estar juntos. Arreglaron sus diferencias. Eso fue lo que pasó. ¿Por qué? Porque en esto sabrán que son mis discípulos y se aman los unos con los otros. En una paráfrasis, este pasaje sería: la gente será impactada cuando vean cómo se demuestra un amor de manera recíproca, es decir, los unos a los otros. Entonces la gente es impactada de manera que ven nosotros eso. Si la gente no ve eso, decir, ni el diablo les cree. Y vaya que el diablo también cree. Y tiembla, ¿verdad? Entonces, en todo y sobre todo amor, en todo y sobre todo amor, ¿verdad? Si tú cantas, si tú estás comiendo, si tú estás haciendo, si tú estás trabajando, si tú estás en todo, miren, hasta cuando compartimos, no hay necesidad de enojarnos. Ya le platiqué lo que me dijo aquel señor, ¿verdad? Que yo era de los rateros, se robaba el diezmo, ¿se acuerdan? Y me lo dijo así con todas sus 40 años de boca. Tanto lo que no tenía más, ¿verdad? Unos 50. Me lo digo con todos sus 50 años de boca. Me dijo: usted es de los rateros, de los que se roban los diezmos, roban a la gente. Bueno, yo le dije que en todo lugar había eso, ¿no? En las empresas, en la política, no se hace. Y así puedo. No hay necesidad tampoco de molestar, o sea, ¿verdad? Por eso dice Pedro: presentar defensa con mansedumbre y reverencia a todo aquel que nos demande, como somos.
¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Qué creemos? ¿Qué pensamos? ¿Qué opinamos? Pero con mansedumbre y reverencia. Y imagínense, yo me pongo a decir, no, ratero tú, y no, pues te hacer un pique, y luego le tengo que correr. Entonces, en todo y sobre todo amor. Esta es la práctica, esta era común en la vida de las personas, porque es de adentro hacia afuera. No es lo que nos rodea, sino lo que sale. Estábamos viendo liderazgo, la última materia en el diplomado, y estamos viendo que el líder debe de ser capaz de responder ecuánimemente a las demandas que se le exigen exteriormente. ¿Sí? Entonces, es eso, tiene que salir de adentro hacia afuera. No es lo que te rodea, sino cómo respondes a eso que te rodea. Por eso es en todo y sobre todo el amor. La segunda práctica que tenían, a ver si nos... En todo y por todos, unidad. En todo, ¿sí? En todos y por todos, en todos. No es que en algunos sí y en otros no. No, si tú eres creyente, por eso hay que pararnos frente al espejo. No, pero ¿verdad? Sí, no, de allí los vemos muy guapos. Son engañosos los espejos esos. No, en este no engaña. Le decimos, espejito, espejito, ¿quién es el más bonito? Y nos dice, no, pues te falta mucho, ¿verdad? Entonces, cuando nos vemos en el espejo, ¿verdad? Debemos vernos, porque en todos y por todos unidad. En todos y por todos unidad. Juan 17:21. Otro principio de práctica, en todos y por todos unidad. La unidad es otro principio de práctica, pero más que eso, una acción de naturalidad. La unidad debe de ser algo natural. La iglesia no debe de luchar por estar unida. La iglesia debe de luchar por no desunirse, porque si tú estás en Cristo, Cristo ya te unió. ¿Sí? Allí en Juan 17:21, para que todos ellos sean uno como tú y yo somos uno, para que la gente al quedar impactada cree que tú me enviaste. Entonces, que ellos sean uno como tú y yo, dice Jesús al Padre, somos uno, como el Espíritu, el Padre y el Hijo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, así nosotros, así también ellos sean uno. Entonces, este es un principio de naturalidad, ¿sí? Esto debe ser natural. Entonces, más que una práctica debe de ser algo natural. O sea que todo creyente debe de estar deseoso de estar unido. Es más, estás unidos. Cuando Cristo te salvó, te unió literalmente. Dice que te insertó. Unidad tiene que te insertó a Él. Él es David. Tú eres el pámpano, allí te insertó. Es más, no te insertó, te hizo crecer allí, porque los pámpanos crecen en la rama. Allí te hizo crecer. Entonces no puedes estar separado. Tercero, entonces, amor, unidad. Y el tercero, con el tercero terminamos el pastor, este hermoso que estuvo cortito, ¿verdad? Bueno, ahora hay algo por el estilo. Entonces, tercero, en todos había ¿qué? Un común. O sea, amor, unidad. ¿Sí? Más que la necesidad del vacío espiritual que había, más que la condición que pasaban de persecución, y un poco más allá del obrar del Espíritu Santo, ¿sí? Está que todos tenían amor, unidad, por naturalidad, y por naturalidad tenían todas las cosas en común. Tenían un común. Era muy común en cada uno de ellos. No era nada forzado. No era algo de que tienes que estar tras alguien. ¡Hey!
no se te olvide, no se te olvide, no se te olvide. No es algo así. Era algo a lo que yo le llamo demasiada intencionalidad. ¿Por qué? Porque en todos había un común, en todos. Yo digo, eso es lo que dice la Escritura, a menos que el escritor de Hechos, de Lucas, no se informó bien y él haya sido mentiroso al escribir algo que no, de lo que no se informó bien. Pero dice que todos tenían en común, ¿sí? Todos tenían en común estas cosas. Allí dice, en Hechos, todos tenían en común estas cosas. Dice, entonces, todos tenían en común 4 cositas que tenían en común, que nos presenta Hechos 2:42. Este común era que comían juntos, ¿sí? Comían juntos. Eso hacían, comían juntos. Cada que participaban de la cena del Señor, que era muy seguido, comían. Ese es el registro, comían. ¿Sí? No creo que los hermanos hayan estado gorditos por de tanto comer, pero ese no es el punto. El punto va más allá de la comida. De hecho, ¿se acuerdan que tanto era que comían juntos que después hubo tantos problemas por la comida? Que después Pablo hasta dedicó un capítulo de Romanos dedicado a que unos no querían comer porque esa carne la habían y luego esa carne era sacrificada a los ídolos, y que porque el que sembró las verduras era pagano, y que todos esos conflictos sucedieron nada más pero era porque comían juntos. Al grado de que comían tanto que compartían juntos, que llegaron a presentarse estos problemas, y Pablo trata estos problemas. Tranquilo, chatón, de lo que importa es lo que están haciendo de comer juntos, la comunión. Ya si uno no quiere comer porque es sacrificado, pues no se la coma, ¿verdad? Deje que el otro, que no le pese en su mente, se la coma, ¿verdad? Que tiene conciencia más fuerte, se la coma. Entonces, era una práctica común de la iglesia comer juntos, pero además de comer juntos, es parte natural de la familia. Una familia debe comer juntos, ¿o no? Yo a veces digo, ¿dónde dejamos ese sentido común? Si en mi casa yo quiero comer con mi familia a la mesa, entonces ¿por qué con mis hermanos? Que voy a estar, quizás de los de mi familia, quizás yo espero que todos, pero quizás no todos van a estar en el cielo, y comes juntos con ellos. Ahora imagínate, tendrías que comer con tus hermanos, porque con ellos ibas a estar en el cielo. ¿Sí? Entonces, por sentido común, comer juntos es parte natural de una familia. Entonces, ¿cómo se denomina la iglesia? ¿Una qué? Familia. Una familia de Dios. Entonces es natural que coman juntos. Natural que comamos juntos. Esto implica, tiene una implicación, no es nada sencillo. Esto implica el compartir los unos y los otros. No solamente compartir los unos y los otros, limpiar los unos y los otros, traer los unos y los otros, hacer los unos y los otros, y todo ese tipo de cosas. Quizás a veces ese es el problema. Ese es el problema, quizás. Pero implica eso. Es una actividad que por principio, escúchelo, por principio edifica el vínculo familiar. El comer juntos, por principio, edifica el vínculo familiar. O sea, une a la familia el comer juntos. Y yo soy testigo de eso. Porque hasta los que no se pueden ver llegan a comer. Aunque no me lleguen y agarran el taco y se van. ¿Sí? ¿Verdad? No me lleguen y agarran el taco y se van. Dice Pastor Gilberto Gutiérrez en su libro de la comunidad de la iglesia, ¿verdad? Dice que él ha discernido algunos tipos de hermanos en la iglesia cuando comen juntos, cuando conviven. Dice que está la hermana carretilla siempre llena. ¿Y cuál es la hermana carretilla siempre llena? Es esa hermana que siempre trae la charola llena, así, ándenles hermanito, sírvase, y se echa poquito, y no se preocupe hermano, ahí traigo otra charola. Es esa hermana que siempre está, ¿verdad?
y está la hermana cuchillito de palo. Es esa hermana que casi nunca le gusta nada de la comida, no quiere comer nada y siempre pone excusas y siempre así, y nada más está fijándose quién lo trajo. Y esa es la hermana cuchillito de palo que siempre está queriendo cortar, pero no corta nada más, está allí mayugando. ¿Sí? Está la hermana que siempre interroga, ¿verdad? Siempre interroga por qué no le dejaron. Porque hasta las comimencias llega tarde, dice. Está la hermana que no come ella ni deja comer a los demás. ¿Por qué? Porque siempre los está evangelizando, aún a los menos creyentes. Que dice, a ver si se convierten, ¿verdad? Entonces, pero es que edifica el vínculo familiar al comer juntos, por sentido común y por principio. Entonces, mediante esto se demuestra el amor de Cristo. Mediante esto se demuestra el amor de Cristo. ¿Sí? Que viene una persona y ve convivir, ve comer, nos ve trabajar, nos ve limpiar, nos ve hacer, nos ve. Toda la gente todo ve. Eso lo decía en el sermón de Por la Fe. Tenemos una gran nube de testigos, ¿sí? Los que ya por experiencia pasaron todo lo relacionado a la fe y los que nos ven a nuestro alrededor, cómo reaccionamos. ¿Sí? Entonces eso hacían, comían. Yo digo, Señor, ¿cómo puedo introducir la obra de la iglesia, la tarea de la iglesia? ¿Cómo puedo introducirla? ¿Cómo podemos tener una perspectiva amplia de evangelizar? ¿Cómo evangelizar? ¿O cómo fue que la iglesia impactó a la gente, al mundo? Realmente estamos viendo actividades que no son las actividades en sí, sino los principios que están en esas actividades. Y que eso nos ayuda a compartir o evangelizar a la gente, mostrar el amor de Cristo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues comer juntos, estar unidos en ese comer, mostrarnos amor en ese comer. Pero hay otra cosa que hacían, la segunda cosa que hacían. ¿Qué hacían? Cantaban juntos, eso era lo que hacían. En Efesios 5:19 lo hacían con himnos, cánticos espirituales, ¿verdad? Ahí cantaban salmos, himnos y cánticos espirituales. Ellos cantaban, ¿sí? Este común era que cantaban. El primer común era que comían juntos. El segundo común era que cantaban. Esta era una práctica común de la adoración, tanto personal como colectiva. Solos cantaban, juntos cantaban y todos cantaban. No era una cantaleta como la de nuestros días, ¿verdad? No era esa como enrollo que a veces nos tira, no sé qué, unas cosas, ¿verdad? Pero no era una cantaleta, era una cantata. A veces tenemos más cantaleta que cantata. Entonces, ellos cantaban, de verdad cantaban, ¿sí? Esta es una práctica común de la adoración, tanto personal como colectiva. El canto es la voz del alma, o sea, todo aquel que no canta es porque no siente nada en el alma o porque no tiene nada que expresar en el alma, ya sea una acción de perdón o una acción de gratitud o una acción de alabanza o una acción de simplemente expresar lo que se está sintiendo. Pero el canto es la voz del alma, así como los ojos son la ventana, lo que se ve a veces decimos, ¿cómo estás? ¿Tienes algo? Y decimos, no. Y los ojitos están así bien pispiretos sin brillo, ¿verdad? No, tú traes algo, ¿cómo que no? Pues si los ojos son las ventanas del alma. O cuando así pasa lo mismo cuando no cantamos. ¿Y qué cantamos? O sea, es porque, ¿verdad? El canto siempre ha sido parte del ser humano, está diseñado por Dios desde antes de la fundación del mundo. ¿Sí? Si ustedes suben al espacio, en el espacio hay canto. Si ustedes se van allá
a unas montañas y todo, ustedes van a escuchar el canto de las aves, de los ríos, de todo, o sea, todo el murmullo que hay allí es el canto. Entonces, el canto es la voz del alma. En Salmo 9:2 dice: gracias a ti estaré lleno de alegría, gracias a ti estaré lleno de alegría, cantaré alabanzas a tu nombre, oh Altísimo. Entonces, por eso el canto es la expresión del alma, ¿sí? El canto es una práctica hasta hoy que creo, pues no hay que andar en el tema porque pues hasta hoy cantamos, ¿verdad? Pero eso debe de ser, o sea, comer, cantar, ¿sí? Cantar. Yo creo que por eso debo de, no le hace que cante mal, ¿verdad? Si el Señor ve los corazones. Tercera cosa que tenían en común. ¿Qué hacían? Oraban. Oraban. Comer, cantar, orar. Orar. ¿Sí? Esto era también una práctica muy común, tanto personal como colectiva. Recuerden, mucha oración, mucho poder. Poca oración, poco poder. Nada de oración, nada de poder. Nada de poder. Y recuerde bien, si usted va a orar, tome el desafío, comience. Es bien fácil que usted ore a las 8 de la mañana, a las 11 de la mañana. Es bien fácil que usted ore por los alimentos. Y si no ora, pues hijo, le digo, Señor, wow. Pero si usted ora por los alimentos es fácil porque damos gracias por lo que tenemos en él. Pero el desafío realmente orar es que usted se levante a las 3 de la mañana y se ponga a orar. De 3 de la mañana. Y no solamente eso, si usted se va a levantar a las 3 de la mañana, se va a durar media hora y se va a volver a dormir. No, ya quédese despertito así. Ore de 3 de la mañana a las 5 de la mañana y luego de 5 a 6 lea la Biblia. Y ya después se prepara un café y se pone a hacer sus quehaceres. No, pues se va a levantar a las 3 de la mañana, va a orar 10 minutos y se va a volver a dormir. ¿Qué desafío? O sea, no. Ese es el desafío. Si usted lo hace así por algunos días, después no le va a empezar a orar ni en cualquier momento ni en cualquier. Entonces, orar. Entonces comían, oraban. Es algo de que yo veo una gran necesidad en la iglesia de orar, porque yo he oído muchos cultos de oración donde me han compartido, sobre todo en Matamoros, ¿verdad? Que cuando estaban en seminario me invitaban a compartir la palabra los miércoles de oración, y llegaba y tenía un auditorio más pequeño que el histórico. Pero el domingo estaba así en esas iglesias. En el culto de oración eran muy poquitos. O sea, no gusta de orar. En la iglesia oraba. Eso era lo que hacía, oraba. ¿Recuerdan lo que dijo el Señor Jesús? Este género no sale sin qué. Y les dijo, no han podido orar. Y dijo, perseverar en la oración. Y dijo, siempre hablo de la oración porque es muy importante. Pero era común que ellos oraban. ¿Sí? Ellos, no había necesidad de abrir tantos ministerios, ellos oraban. Otra cosa que hacían, la última, que no tenían en común, ¿qué hacían? Se edificaban. Sí, se edificaban. El pasaje es claro, fíjense bien, Hechos 2, 42. La primera parte que decían que hacían. ¿Y qué? ¿En qué perseveraban? Y luego dice que en la comunión, en el partimiento de pan y en las oraciones. Ok. Entonces, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Este común era que se edificaban. Edificar y enseñar, ¿verdad? Lo uno y lo otro.
era una práctica común. Ellos no tuvieron líderes profesionales entrenados y diplomados en un seminario. Todavía no tenían la escritura completa, no tenían el Nuevo Testamento todavía. Veían la edificación mutua como la responsabilidad de cada uno. O sea que ellos veían que la enseñanza era responsabilidad de cada uno de los creyentes. Názaro, Pepe, hermana Vero, hermana Marina, hermana María, hermana Laura, hermano Carlos, hermana Cecilia, hermano Josué. Su perspectiva es que su responsabilidad es la edificación de alguien más, ya sea un creyente, ya sea un nuevo creyente o ya sea uno que no es creyente. Ellos veían que estas tres círculos de personas o más eran su responsabilidad de enseñarlos, de que ellos aprendieran a través de ellos. No había un grupo de maestros, no había un grupo de pastores, no había profesionistas donde les dijeran: hey, tú vas a discipular, tú vas a enseñar. No, la iglesia en su totalidad veía como su responsabilidad el edificar. Si yo ya tengo más años, ella tiene menos, yo le edifico, yo la veo como mi responsabilidad, pero ella ve a un nuevo creyente como su responsabilidad, y ese nuevo creyente ve a otros de afuera como su responsabilidad. Pero así yo veo de manera general que son mi responsabilidad el hecho de que yo tengo que enseñarlos. El argumento es: ¿cuál sería el argumento? ¿Cuál sería el argumento? ¿Cuál sería su argumento si dijeran: pastor, pero eso de la edificación sí se me hace más complicado? Como que el comer se me hace lo más fácil. No te creas, también es bien difícil. Como que el orar se me hace fácil. Como que el cantar, pues también. No tampoco es tan fácil, ¿verdad? Pero como que esto de edificación sí se... Porque para empezar, ¿cuál sería el argumento? No sé. Pero Dios mío, cuando un creyente dice no sé, eso es falta de sentido común. Eso indica que, o es cierto lo que decía aquella muchachita, que los mexicanos no tenemos cerebro. Eso es imposible. Tenemos razón. El sentido común me dice que yo sí sé. Todos tenemos capacidad, amén. Algunos son los privilegiados, ¿sí o no? Pero todos tenemos capacidad. Entonces, ahora, la excusa quizás es que no sé cómo edifico. Mira, si sabes, enseñar a otro no es que yo me ilustro así. Bueno, también es bueno, no hay que quitarlo, ¿verdad? Capacitarse es bueno, pero si de verdad crees que el Señor no te dio tanto como para capacitarte, yo creo que sí. Simplemente toma tu Biblia, el que tengas allí, dile: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y tú impresionas de ti: wow, yo también quisiera ver esto, quisiera hacer esto. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Wow, así vamos a estar en la iglesia. ¿Qué estoy haciendo? Predicando. Pero la cuestión es que pasa esto. ¿Tienes tu Biblia ahí guardada? Ahora, ellos no tenían Biblia todavía, el Nuevo Testamento. Ya tenían el Antiguo Testamento. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Qué fue lo que le leyó Felipe al etíope? El Antiguo Testamento, una parte de Isaías, ¿se acuerdan? ¿Verdad que qué fue lo que le hizo? Le leyó una parte de la escritura. Le compartió esa parte porque el que le iba leyendo era el etíope, ¿verdad? Y la pregunta de Felipe fue simplemente: ¿entiendes? ¿Verdad? Es bien sencillo. O sea, ahora,
Eso es, o sea, no puedes decir, no sé, es bien sencillo edificar. Entonces, veía la edificación mutua como una responsabilidad de cada uno, llevando cargas, cuidando el uno por el otro, compartiendo las tristezas, las necesidades, las luchas y también el gozo. Es una actividad normal de una familia y debe ser parte de la familia de Dios también. La enseñanza lleva una parte. El principio básico del liderazgo es que si tú vas a enseñar, entonces también te intereses por los demás. ¿Sí? Entonces, si vamos a enseñar a alguien, tenemos que también mostrar el interés por ese alguien. Entonces, esta es las cosas que tenían en común. En todos había el común. Comían, cantaban, oraban y se edificaban. Era común en todos los creyentes. La pregunta del millón: ¿cómo ven a la iglesia? Si ustedes ven a la iglesia, la vemos en su organigrama nada más. Pero en cuestiones de principios básicos bíblicos y de prácticas, nos falta mucho el estar juntos, cantar, orar y edificar. Y eso es lo que importa a la gente. Eso es lo que importa. No es hacer una campaña evangelástica. No es traer a Kais Luna, pagarles $5,000 por una noche, una prédica de una noche y ya. ¿Verdad? Mejor esos $5,000 $5,000 hacemos lo que mi abuelito AMLO, se lo damos a los pobres en vez de a Kais Luna. ¿Sí? Entonces, porque es simplemente una práctica. Entonces, ahora va a decir, pastor, pero entonces, ¿cuál es la labor de la iglesia? Usted nada más me dijo lo que practicaban y que por naturalidad les salía. Y es que no podían pensar con la labor de la iglesia si no estamos dejando salir lo que por naturaleza tiene que salir. ¿Sí? Si estamos saliendo más el tigre negro que el tigre blanco, es porque estamos alimentando más el tigre negro. Y no está dejando que la naturalidad salga, se aprecie. ¿Por quién? Por los que nos ven. Entonces, quiero concluir con la cereza del pastel. Este es el pastel lo que acabamos de ver, el amor, unidad y el común que tenían. Quiero concluir con eso, pero quiero concluir con la cereza del pastel. Todo este común denominador, el amor, la unidad y lo que hacían, todo este común denominador que hemos visto sobre la iglesia, nos encausa en el más preponderante de ese denominador común, a decir, ese es a donde nos lleva. Trastornaron el mundo, llegaron hasta las puertas de las personas y las personas decían, estos que trastornan el mundo también han venido a la puerta de mi casa. Porque esa era la labor de la iglesia, esa es la labor de la iglesia hasta que Cristo venga. ¿Sí? La evangelización de las almas, la gran comisión a ser discípulos, introducir a los perdidos al reino de los cielos y guiarlos al puerto de la salvación. Es esto que vimos del amor, la unidad y lo que tenían en común, el comer, el cantar, el orar y el edificarse, nos llevó a eso. Es porque esa es la labor de la iglesia. Porque lo que vamos a estar viendo es prácticamente la labor de la iglesia. Evangelizar. ¿Y cuán importante es evangelizar? ¿Sí? Entonces, ni un ministerio más que ese que evangelizar. Entonces, ya lo leímos en Hechos 28, 19 y 20, que dice, por tanto,
Id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo tiene que ver con un tiempo final, no tiene que ver con en sí que el mundo se acabe, sino con un tiempo final. Ese tiempo final es hasta que Él venga por su iglesia. No tiene que ver con que el mundo se destruye y se acabe y pum, y los de dinero se van a Marte o a miércoles a vivir. ¿Sí? No, entonces no, es hasta que Él venga por su iglesia, hasta ese día estaremos. Entonces, hacer discípulos. Y esa va a ser la pauta por entonces vamos a cantar los himnos, hermanos, y mientras cantamos por inercia lo que hacemos comúnmente, ¿verdad? Es Malaquías 3:10. Trae los bienes a la colina y hay alimento en mi casa y probarme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, voy a abrir las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición Hasta que hasta se que se acabe. abunde.